Buenos días y muchas bendiciones a nuestra gran familia de la Iglesia Sin Paredes que en esta hora se conecta con nosotros en nuestra jornada de nuestros 40 días de ayuno, enfrentando desafíos con fe. Soy Licenit Polanco, quien esta mañana te acompaña en esta jornada madrugadora para valientes, voluntarios madrugadores que deciden hacer de Dios su prioridad, la prioridad en su vida. Gracias por nuevamente conectarse con nosotros y darnos la oportunidad de poder juntos estudiar la palabra, darnos ánimo, orar unos por otros, alabar el nombre del Señor y darle a Dios el momento y el espacio que Él merece en nuestras vidas. Agradecemos a Dios porque nuevamente nos ha permitido incorporarnos en nuestras transmisiones después de unas luchas increíbles de las cuales estaremos compartiendo después, pero el Señor, a su nombre gloria, y el Señor es lo que quiere poder estar con nosotros cada día, dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras decisiones, dirigiendo nuestras agendas. Estamos comenzando una nueva semana de labores y de jornadas. Si en algún momento te perdiste este fin de semana, si perdiste el rumbo de lo que tú estabas haciendo, en algún momento te sentiste que te caíste o en algún momento pensaste, dejaste atrás algunas de las costumbres de lo que estamos llevando, señores, esta es la semana para retomar nuevamente. Podemos caernos y levantarnos. Recuerda que Dios no cuenta las veces que te caes, sino que cuenta las veces que te levantas en el nombre del Señor. Así que en nombre de Jesús, arriba familia, que esta semana es una semana de victorias. Así que retoma nuevamente las armas que Dios te ha dado, retoma nuevamente tu norte, tu plan, tu estrategia, retoma nuevamente tus 40 días de ayuno, haz los ajustes porque seguimos en la jornada enfrentando desafíos con fe. Así que oramos en el nombre del Señor en esta hora para pedir su bendición para nuestra transmisión de esta mañana. Padre santo y bueno, gracias, porque aunque nuestros ojos se cierran y descansan, los tuyos no. Y qué bueno que tú no descansas, Señor, porque el diablo tampoco. Aún en nuestros sueños, en la tranquilidad de la noche, el diablo interrumpe nuestra paz. Y tú estás allí para defendernos, Señor. Nuestra causa es tu causa y tu causa es nuestra causa. Padre santo, rodea a tus hijos en esta hora con ese círculo de ángeles, esos ángeles combatientes de fe, de valor, de verdad, que puedan estar alrededor nuestro y darnos a nosotros la protección que necesitamos. Tú conoces cada situación individual que pasa a nuestros hermanos. Hay personas que hoy van a estar tomando decisiones importantes. Hay puertas que se han cerrado. Hay situaciones que nos han dado mucho estrés. Pero solo tú, oh Dios, puedes vencer. Por eso en esta hora ponemos cada situación, cada vida, cada agenda, cada decisión en el día de hoy en tus manos para que podamos sentir que tú estás dirigiendo nuestras vidas y que hoy podemos cantar una victoria para Cristo Jesús. En tus manos pongo a este pueblo. Levanta tus manos, ponlas sobre nuestras cabezas y bendícenos en el día de hoy porque queremos comenzar esta semana en el nombre de Jesucristo detrás de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor esté dando bendición a cada uno de ustedes. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestra audiencia. Me quiero excusar, en el día de ayer teníamos programado nuestro, ¿verdad?, acostumbrada transmisión, pero fue imposible. Después de una hora estar tratando de hacer la transmisión, ya usted sabe que tenemos un enemigo muy irritado porque estamos en un plan divino, en una misión, como yo le digo, estamos en una misión de llevar la palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el sábado usted sabe que tuvimos una transmisión interrumpida, tuvimos que reiniciarla. Después que se terminó la transmisión, el enemigo, pues ya usted sabe que como no me puede arrancar la cabeza que la tengo pegada a través del cuello con mi cuerpo, bueno, le arrancó la cabeza a mi celular
Y ahí es donde, a través de él, es donde tengo toda la información. Murió mi celular. Era sábado y dije, no voy a tratar, no voy a tratar de resolver esto hoy, porque el diablo lo que quiere es que no tenga mi sábado de paz. Ya usted sabe que todas las cosas se empeoran un viernes o un sábado, porque el diablo no quiere que nosotros tengamos esos días en paz con Dios. Así que después de la transmisión murió, tratamos de arreglarlo, traté de hacer algo por él, abrirlo, bueno, lo empeoré, tratando de resolverlo yo lo empeoré. Así que el sábado no fue posible, ayer domingo todos los establecimientos estaban cerrados, así que ayer tampoco pudimos hacer esto. Mi hija pues me ha auxiliado con un teléfono que ya tenía, ya que había dejado en desuso, así que agradezco su bondad. Lo proveyó para que pudiera hacer la transmisión hoy. Así que he perdido todos los contactos, todos los mensajes, toda la información de mi teléfono personal. Gracias a Dios tenemos el otro por el que estamos manejando la cuenta para Ucrania. Así que gracias a Dios ese teléfono está en función, pero no tiene todos los contactos ni tiene todo lo que yo tenía en el anterior. Así que yo les pido de oración que ustedes me ayuden para que hoy podamos conseguir dónde poder restablecer toda esa información, y aunque la tengamos que pasar al otro celular, poder hacerlo, pero para mí era de muy importante porque ahí tengo toda la información de la gente con Ucrania para conectarme con ellos. Van a pensar que los hemos abandonado en esta misión, pero bueno, ya usted sabe, el diablo siempre va a atacar las áreas de comunicación. ¿Sabe? Esa es una cosa, él es un especialista en batallas. Usted va a ver que en las guerras lo primero que tumban en un conflicto entre naciones son las torres de comunicación, porque si ellos no se pueden comunicar entre ellos, pues ya no hay manera de cómo hacer correr las cosas. Es decir, la logística se corre a través de la comunicación. Y una de las cosas que el diablo interrumpe es la comunicación con Dios. Por eso él odia la oración. Porque la oración es nuestra fuente, es nuestra torre de control y comunicación con la cabeza de todo esto, que es Dios. Entonces tú dejas de orar porque te están pasando ciertas cosas y tú tratas de resolverlas tú, como yo traté de resolver lo de mi celular. Y entonces lo empeoramos. Lo empeoramos sencillamente. Y esto es y esta es la realidad. Entonces, cuando el diablo logra interrumpir la comunicación, pues entonces la gente se desanima. Y así lo notamos. La gente inmediatamente, tú dejas de comunicarte con ellos. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el 2020, yo di unos 10 días para que la gente se conectara solo con Dios. Yo dejé de transmitir por 10 días. 10 días nada más. Y lo hice adrede. No, 3 días, perdón. 3 días adrede. Que yo dije, no, vamos a ver cómo la gente ya aprendió a conectarse con Dios. No, ahí se perdieron 100 y pico de personas. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible que por 3 días le pasó como a José y a María, que por 3 días dejaron de ver a Jesús y se volvieron locos y no lo encontraron? Lo dejaron de ver por un instante y estuvieron 3 días buscándolo. Entonces, vemos qué fácil nosotros nos podemos desorientar cuando hay falta de comunicación. Y pues lamentablemente es una área que el diablo pues ataca las vías de comunicación donde nos podemos conectar constantemente. Y estoy incomunicada desde el sábado después de la transmisión. Pero yo confío que ustedes tengan un buen sentido de orientación con Dios, un buen sentido de orientación con la meta, y que esta transmisión de hoy pueda nuevamente renovarnos y ponernos en la perspectiva de lo que estamos haciendo. Así que confío en Dios que así sea. Hoy estamos orando. Yo digo que a mí me va a dar algo en el corazón, porque todas estas cosas me causan un poquito de mucha preocupación cuando no puedo lograr, ¿verdad?, conectarme con la gente de Ucrania y seguir el paso de la marcha de lo que vamos, y como que hay un momento en que hay un vacío y me preocupa, pero para Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, Él nos dirija en todas las cosas en este día. También quiero que podemos orar hay unas peticiones de oración en el chat de oración. De hecho, cuando traté de entrar al chat de oración, solamente me permite ver lo último que se puso
anoche o hoy. Perdí todo lo que, no tengo contacto con todo lo que se ha escrito y lo que la gente me ha enviado. Así que eso es lo que quisiera rescatar, gran parte de toda esa información. Pero ya Dios, ya Dios pondrá otra vez todas las cosas. Confío, confío que Dios va a poner todas las cosas claras y me muestre cuál es el próximo paso o el próximo nivel de todo esto. En verdad hemos visto que cada interrupción que hemos tenido en el paso, cada obstáculo nos ha revelado algo que deberíamos mejorar. Y si hay algo que Dios quiere que yo pueda mejorar en todo lo que está pasando, bueno, pues que Él me lo muestre y a mí me dé paz de dejar atrás lo que no necesito y seguir adelante. Pero ya usted sabe, todos los seres humanos tenemos un apego a algo, a una información, a unas cosas. Y bueno, vamos dando un paso a la vez y que el Señor nos vaya transformando, que es lo que vamos pidiendo a Dios. Pero sí vi algunas peticiones de oración de algunos de ustedes. Y pues también quería decirles que a todos los que me han estado enviando a través de la TH móvil dinero, siempre yo les mando un mensajito. A muchos no le he podido mandar el mensaje porque cuando perdí todas las comunicaciones no tenía, pero ya por lo menos lo que ha entrado, la información de los que han entrado a través de nuestra nueva cuenta, sí los tengo, así que estoy en deuda de enviarles el mensajito de que sí hemos recibido su donativo. Lo que he estado en mi celular antiguamente, pues he perdido un poquito la información de las personas a las que le debo de escribir, pero esperamos que todo esto corra. Las cuentas siguen bien, todo está corriendo, todo lo que tiene que ver con las cuentas, gracias a Dios. Está la nueva información a través de cómo seguir donando. Eso, gracias a Dios, todo está en perfecto estado. La situación ha estado con mi teléfono y la información personal que tengo de ustedes, que es la que necesito rescatar, porque ustedes son muy importantes para mí. Ustedes son mi familia y conectarme con ustedes, leer sus mensajes, escribirles, contestar sus preguntas, es muy importante para mí. Y ahí es donde he tenido la dificultad durante este fin de semana, pero oren por favor para que todas estas cosas se puedan resolver. Vamos al tema de hoy que me llama mucho la atención. Y anoche cuando analizaba los temas restantes que nos tocan correr para completar la jornada de los 40 días, esto es como si uno comenzara a ir descubriendo detalles. Yo no sé, ¿verdad?, cómo les ha ido a ustedes, porque los que me han seguido en jornadas anteriores, que ya hemos tocado el tema de Moisés en varias ocasiones, no sé si para usted le ha parecido novedoso algunos detalles del enfoque que Dios le ha dado a esta jornada enfrentando desafíos usando un personaje trillado como Moisés. Yo no sé si a ustedes le ha parecido una repetición o a ustedes le ha parecido que Dios ha resaltado unos detalles. A lo menos para mí han habido unos detalles en el que el Señor ha querido, como decir, asentarse por un tiempo y resaltar algo que sí lo habíamos estudiado en forma general, pero no a manera específica. Y son las etapas de crecimiento de cómo Dios va revelando a Moisés antes, porque de hecho no vamos a tocar la salida de Egipto como tal. Los temas van a llegar hasta el pacto de la Pascua. Pero es como decir, ¿qué Dios quiere revelarnos para nosotros este año, en este momento? Y esto es lo grandioso de la palabra de Dios, que tú la puedes leer muchas veces en diferentes momentos de tu vida y cada vez tú vas a encontrar algo completamente distinto porque lo que estás viviendo en este momento es distinto. Y Dios va a utilizar un mismo concepto bíblico, pero te va a mostrar una dimensión distinta. Por ejemplo, les puedo hablar de mí. En mi caso, estoy envuelta en esta misión de llevar estas Biblias a Ucrania. Y cuando estoy analizando la vida de Moisés, veo los mismos pasos de
de pulimiento, cómo Dios lo va entrenando, lo va llevando. Es que lo estoy viendo en este proceso en el que estamos nosotros caminando. Y no lo digo solo de mí, lo digo de todos, porque todos ustedes han aportado y son parte de esta misión. Entonces, por ejemplo, estoy viendo de que Dios le dice, mira, yo pondré las palabras en tu boca, que fue el tema que tocamos el sábado en dos transmisiones, porque el diablo se interrumpió la primera. Vimos a un Moisés que Dios le está garantizando, yo estaré en tu boca, yo te enseñaré lo que vas a decir, yo estaré en la boca de tu hermano, le da todas las instrucciones. Vimos también a un Moisés, que fue algo que nos llamó la atención, pidiéndole permiso a su suegro, como en el sentido de bendición, dame la bendición tuya, aun cuando yo tengo 80 años y Jetro podía tener, no sé, 100 años. Vemos la humildad de Moisés pidiendo esa bendición antes de salir. Aquel hombre que no solamente se había constituido para él en su suegro, sino se había constituido para su padre. Era como la voz de Dios también a él. Y de paso, más adelante, en los estudios que usted hace y que hemos hecho, vemos a Jetro haciendo una intervención de consejo en el ministerio ya formal de Moisés. Y cómo Moisés para él fue la voz de Dios. Un consejo que Dios se lo pudo haber dado a Moisés directamente. Y Dios utilizó a Jetro para darle un consejo de cómo hacer una logística de administración de un pueblo. ¿Por qué Dios no le dijo, mira Moisés, yo te oriento? Dios se lo pudo, si Dios le decía a Moisés todas las cosas de frente. Sin embargo, Dios no siempre va a usar el mismo método. Y Dios ha utilizado métodos en los que nos habla a nosotros directamente o nos habla a través de otras personas. Y fíjate que Jetro, que era su suegro, se constituyó en esa persona a la cual Dios iba a usar para darle consejos sabios, orientarlo, escucharlo, animarlo. ¡Wow! Y vimos ese mensaje que Dios, tan extraño, que Dios le dice, vuelve a Egipto. Y eso fue el tema que estuvimos tocando el sábado, donde dice, vuelve a Egipto, regresa nuevamente atrás, ve a los tuyos, como el hijo, como el endemoniado gadareno, regresa a tu punto de origen y ve y bendice, ve y salva, ve y rescata, regresa a donde tú no quieres regresar, regresa de donde tú viniste huyendo. Y fue un tema que para mí es interesante porque estos son parte de las etapas a las que Dios nos va llevando a cómo dejar el reguero que dejamos atrás, comenzar a limpiarlo y empezar a limpiar un reguero que dejamos atrás. Yo no sé si para ti, ¿verdad?, es aplicable en este momento ese tema, pero en algún punto de tu vida tú vas a ver cómo Dios te regresa de donde tú saliste para que las cosas comiencen otra vez a hacerse a la manera de Dios, que pudieron haberse hecho a la manera de Dios hacía 40 años antes, pero cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, bueno, pues tenemos que ir a limpiar el reguero 40 años después. Entonces vamos al versículo 20, donde dice allí que entonces Moisés, estoy en el Éxodo capítulo 4, verso 20. Entonces Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, tenía 2 hijos, el mayor era Gersón y el segundo era Eliezer. Y le dice allí, Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Yo no sé, cuando usted lee esto aquí, les recuerda algo. Este episodio de que Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Lo voy a dejar aquí. Alguien, por favor, escríbame qué le recuerda esa expresión, ese versículo. ¿Qué le recuerda? ¿Qué episodio le recuerda en la Biblia? Esa expresión de Moisés
tomó a su esposa, a sus hijos, los puso en un asno y volvió a Egipto. Alguien valientemente que lo pueda escribir en pantalla, a ver si lo podemos, si yo lo puedo ver aquí rapidito, a ver quién es la primera persona. ¿Qué se le ocurre en la cabeza? ¿Qué le llegó a la cabeza cuando usted lee ese versículo 20? Vicky me dice a Jesús. Ok. Erika me dice a José y María. Muy bien. Anita me dice Jacob. Muy bien. Noribeta, Jacob. Nadiesca, José y María. Muy bien. María y José, Miselina. Muy bien, Sandra. A unos les recuerda a Jacob y otros les recuerda a José y a María. Pues a mí me recuerda a José y a María cuando justamente estando en su tierra segura, supuestamente en Belén, el ángel le dice, ve, toma, y dice que José tomó a María y al niño y lo puso sobre el asno y se fue para Egipto. Y justamente andan con su hijo primogénito, que es lo interesante. Muy bien, ahí tengo a todos pues que escribiéndome, José y María, muy bien, muy bien. Eso es interesante, cómo podemos, y tiene una relación eventualmente con la vida de Jesús. Esto es lo grandioso de la vida de Moisés. En la vida de Moisés hay un gran paralelismo con la vida de Jesús. En cada uno de los personajes de la Biblia, en Abraham, Isaac, Jacob y ahora Moisés, ¿ok? Que viene siendo el próximo patriarca, bueno, después de Jacob, José, que se convierte, ¿verdad?, en el protector del pueblo de Israel dentro de Egipto, y a Moisés, el liberador, para sacarlos de Egipto. Y en cada uno de estos personajes hay una gran similitud con Jesús. Y aquí lo estamos viendo. Y dice que el Señor le dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, es decir, cuando llegues allá, cuando llegues a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Él le hace este recordatorio. Cuando llegues a Egipto, recuerda hacer todas las maravillas que yo he puesto en tu mano. ¿Cuáles eran las maravillas? Bueno, la de la vara que se tiraba y se convertía en serpiente, en la mano que metía en el seno, se ponía leprosa y luego se sanaba, y convertir el agua en sangre. De esas maravillas se estaba refiriendo el Señor. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ya le está advirtiendo un detalle que le dice, mira, yo voy a endurecer el corazón de él y él no lo va a dejar ir así tan fácil. Prepárate para un conflicto, prepárate para una negativa, ya Dios se lo estaba advirtiendo. Lo que pasa es que Moisés no sabía cómo eventualmente esa negativa se iba a dar. Porque una cosa es que tú puedas tener de antemano conocimiento. Dios nos ha dado a todos antemano conocimiento de cosas que van a ocurrir en el fin del tiempo, señales de su venida, cómo estará la sociedad, cómo la sociedad se va a pervertir se va a inmoralizar, porque va a haber una inmoralidad. Dice que estaremos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde, óyeme, la línea de la sexualidad se borró. Y aquí es con el que tú quieras y como tú quieras y donde tú quieras y cuando tú quieras. Entonces, la promiscuidad sexual va a tener un elevado sentido fuera de control. También dice que la ciencia va a ser avanzada, cosa que usted jamás pensó que se podía hacer. Usted lo verá que se va a realizar. Y usted dirá, no, eso no es posible. Sí, eso será posible. Y los engaños van a estar, y las falsas religiones, y la falsa verdad. Pero uno tiene de antemano un anticipo de algunas cosas que van a ocurrir. Sin embargo, la realidad es que uno no sabe exactamente cómo se va a desenvolver eso, cómo nos va a tocar enfrentarlo a nosotros. Entonces, es ahí cuando Dios puede darnos un aviso, nos puede dar un preview de algunas cosas, pero lo que se va a vivir en realidad, necesitamos tener fe para cuando tengamos que enfrentarlo, verlo desde otra perspectiva. Dice ahí que
él le dijo, no lo va a dejar ir, pero le dirás a Faraón, el Señor dice así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¡Wow! Me parece que anticipadamente Dios le dio una revelación a Moisés del desenlace de esta historia. El desenlace de esta historia muestra cómo Dios ve al pueblo de Israel. Lo ve como su hijo primogénito. Cuando les pregunté qué les recordaba cuando vio en la ilustración de Moisés tomando a su esposa y a sus hijos para regresar a Egipto, vemos una familia que se compromete con una misión. Yo lo veo así. Dios le hace un llamado a Moisés como líder. Pero esto como igual, como Dios nos llama a todos como líderes. Pero realmente cuando este líder tiene una familia, el compromiso de la misión es de la familia completa. A lo menos, ¿verdad? Cuando yo me casé con mi esposo, yo entendí que no estaban haciéndole el llamado a él a ser pastor. Yo siempre entendí que el llamado de él al ministerio y Dios me hace casarme con él es porque el llamado es nuestro, no de él. Somos una familia ministerial. Así yo toda la vida lo he visto. No puedo, en mi mente, no puedo concebir la idea de que yo sencillamente soy la esposa del ministro para sencillamente suplir sus necesidades humanas, de tener una casa limpia, ropa limpia, planchada, comida, acompañarlo como si fuera una muñequita, saludar, mover la mano como Miss Universe y sentarme al lado de él y decirle a los hermanos gracias, orar con ellos y visitarlos. Es decir, yo en mi mente esa visión nunca cupo. ¿Por qué? Porque si Dios me hace unirme a un hombre con una misión, yo soy parte de esa misión. Porque entonces no me hubiese hecho unirme a una persona con una misión tan importante. Entonces yo entiendo de que las misiones envuelven a las familias. Y cuando nacen los hijos son parte de esta misión también. Son parte de esta misión, ellos forman parte de esto. Por eso como familia nos detenemos, como familia marchamos, como familia lidiamos, como la familia. Esto es un concepto, a lo menos en mi mente, en mi mundo. Puede ser que en la mente de otras personas se vea diferente, quizás en el mundo de otras personas se ha dado diferente, pero en mi manera de verlo, yo lo veo así. Y hasta ahora, hasta el sol de hoy, claro, ya tengo un esposo jubilado. Sin embargo, yo no estoy jubilada, no lo veo por ahora, no me veo enganchando los guantes, veo que mi misión sigue. Entonces es cuando le digo a mi esposo, recuérdate que tú estás jubilado de tu desempeño para los hombres, pero no estás jubilado en tu desempeño para con Dios. Porque si mi misión sigue, tu misión sigue. Porque seguimos siendo una familia. Y yo creo que ha sido lo que también ha marcado la vida de mis hijos. Mientras mamá tenga una misión, mientras papá tenga una misión, ellos tienen una misión, porque somos parte de esta misión. Eso fue lo que marcó José y María para... no era José o María escapando solo con el niño, o ellos escapando y dejando al niño, o que un ángel se llevara al niño. Eran todos huyendo a Egipto, todos siendo beneficiados con esto.
Dios dirigiendo a esta familia en esta misión y dándole un nombre diferente al pueblo de Israel. Fíjate el nombre con el que Dios le dice: dile al faraón, deja ir a mi hijo primogénito. Y aquí es la primera vislumbre que vemos de Dios como Padre. Fíjese que en las Escrituras la manera de ver a Dios es un Dios, pues un Dios, el Dios viviente que me ve, que se le presenta a un Dios creador. Toda la primera fase del Génesis es un Dios creador, luego un Dios que visita, un Dios viviente que me ve, el Dios el del Dios de la escalera de Jacob, al Dios todopoderoso. Luego se le da a conocer como el Dios de Abraham, y lo vamos a ver en un tema posterior, por eso no voy a abundar mucho en los nombres de Dios, porque hay un tema para eso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, muchas maneras. Pero aquí es cuando Dios comienza a hacer una identidad en una relación. No es que Él es mi pueblo, no, Él es mi hijo. Y no es cualquier hijo, es mi hijo primogénito. Y es así. Dios no se había levantado ningún pueblo. Fíjate, vamos a darle para atrás a esta historia que ya nosotros los hemos tocado. Cuando nosotros estudiamos la genealogía de Adán, que vimos todos los descendientes de Adán hasta Noé, fíjate que estábamos hablando de que había una genealogía dividida, la que corría a través de Adán y sus descendientes a través de Set, y las que corría a través de Adán en sus descendientes por Caín. Y teníamos dos genealogías corriendo, la del enemigo, la de los hombres y la de Dios. Y venían de la misma cepa, venían del mismo Adán, solo en sus dos diferentes hijos. Por Caín venían todos los hijos de los hombres, por donde se manifestó el pecado, y todos los hijos de Dios, por el que se manifestó la gracia divina. Y entonces estamos viendo que cuando llegamos a Noé, cuando llegamos al punto de Noé, ya se habían contaminado. La genealogía que venía por el lado de Dios se había contaminado tanto que apenas cuando llegó el diluvio, solo Noé, toda la generación de Dios que habían permanecido fiel había muerto. El último que había muerto fue Matusalén, quizás que murió ese mismo año en que cae el diluvio. No sabemos si fueron días antes, meses antes, semanas antes, pero el último sobreviviente que quedaba, aparte de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, fue Matusalén. Fue el último que quedó de esa descendencia de santos. Pero era una sola familia, era una pequeña familia. No era un pueblo, era una pequeña familia lo que quedó. Cuando empezamos a ver la genealogía después de Noé, con sus 3 hijos que nacen todos los semitas, y entonces a través de Sem vienen los semitas, y a través de Can vinieron todos los cananeos, y a través de Jafet vinieron todos los jafecitas y todos los que viven en las áreas marítimas, que allá fue donde los jafecitas se ubicaron, en los puertos cerca del mar. Fíjate que Dios no había levantado un pueblo para él manifestarse como Dios, sino que ellos tenían a Dios como su Dios en su fase personal como familia. Y de los semitas nace Abraham. Y Dios comienza a hacer de Abraham una familia para Dios. Pero no había un pueblo. Ahora, durante el tiempo que estuvieron los israelitas viviendo en Egipto, es allí, en la tierra de Gosén, donde Dios le permite que esta gente se multiplique y se haga una nación poderosa, la cual le temió el faraón de Egipto y por eso los esclavizó, porque dijo, no, pero esta gente se ha hecho más fuerte y más numeroso que nosotros. Esta gente es toda una nación demasiado poderosa. Fíjate que Dios se hace de una nación en una tierra extraña, no en Canaán, sino en la tranquilidad de Egipto, cuando estaban disfrutando de la tierra de Gosén y de los beneficios. Pero llegó el momento, ya usted sabe la historia, que cambia de faraón, etcétera, etcétera, y este faraón los esclaviza porque les teme.
les teme. Fíjate que ahora vemos a Dios escogiendo como su primer pueblo. Por eso le llama a mi hijo primogénito. El primer pueblo que Dios elige, levanta para poder establecer su pacto, para poder manifestar su gloria, levantar de él una nación que le glorifique, a permitirle que le hiciera un templo a él, es este. Este es el hijo primogénito de Dios. Que como ustedes saben, en la historia pasada, hemos visto cómo a veces los primogénitos cumplen sus pactos y cómo los primogénitos no cumplen los pactos de la primogenitura. La historia de Israel va a revelar cómo este hijo primogénito incumplió el pacto de la primogenitura. Que lo hemos venido viendo, señores, desde la historia de Adán, porque el primogénito de Adán era Caín, que incumplió el pacto de la primogenitura y fue rechazado, y la genealogía comienza a correr por Sem, por Set. Lo vemos también en Noé. Lo vemos también en Abraham. Lamentablemente el primogénito de Abraham fue Ismael. Y él no pudo llevar el peso de la primogenitura, por lo tanto se le da a Isaac, que llega a ser el primogénito, sí, de la promesa por el lado como Dios quería, que era el hijo de Abraham y Sara. Pero en el contexto de familia no era el primogénito en el orden de nacimiento, porque el nacimiento fue Isaac. Lo vemos también en la vida de Isaac, donde Esaú era el primogénito e incumplió el pacto de la primogenitura, y la bendición comienza sobre Jacob. A Jacob le pasa lo mismo. Rubén era su hijo primogénito, el cual manchó su lecho matrimonial. Por lo tanto, toda la bendición de la primogenitura le cayó a José, que era el penúltimo de sus hijos. Estamos viendo que Moisés tampoco es el primogénito, sino María. Sin embargo, toda la fuerza de la primogenitura la está llevando Moisés, que es el menor de la casa. Y hay un hecho interesante en todo esto. Claro, en los hijos de José, aquí me hace el comentario Nori, que los hijos de José pasó lo mismo. El menor lleva el peso de la primogenitura. Me llama la atención que Dios también se busca un primogénito. Y Dios hace de todo el pueblo de Israel que está en Egipto su hijo primogénito, para revelar sobre él todo el poder de la primogenitura. Y cuando entramos al Éxodo, que Dios comienza a hacer las leyes del primogénito, dice que todo primogénito, tanto de los hijos como los animales, debían ser dedicados a Dios. Que esas eran las ofrendas de la primogenitura, todas las primicias, lo primero que nace. ¿Ok? Y ahí está la ofrenda de las primicias, que lo primero el primer cosecho tú lo llevabas al templo para dedicárselo al Señor. El primer becerro, la primera oveja, todo lo que era primogénito se le dedicaba a Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba la dedicación del primogénito. Y yo he hablado que muchas personas no entienden o no le dan la importancia a la primogenitura que le da la Biblia. ¿Ok? Pero para Dios los detalles son importantes. Y aquí vemos cómo Dios, el mensaje que le dice a Moisés que le dé a Faraón es: dile al Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces vemos a Dios dándose a conocer con un nombre paternal dentro de una relación paterno-filial. Y es la primera vez en la que Dios, aparte a que cuando Jesús viene, le llama al Padre Abba, el Abba Padre. Pero usted va a ver que en el Nuevo Testamento a Dios se le presenta como un guerrero, o como un Dios todopoderoso, como Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el Espíritu de Jehová, todos estos nombres. Pero es la primera vez en la que Dios asume
un papel de padre y le llama a su pueblo hijo primogénito. Y entonces le tira un reto a Faraón como si fueran de padre a padre. De padre a padre. Esto es como un reto de esta familia a la otra familia. Y le dice, te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Tú me esclavizaste a mi hijo y yo te estoy diciendo que tú me dejes sacar a mi hijo. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Óyeme. Estos son palabras duras. Esto es un reto de familia. Dios diciéndole a Faraón, libera a mi hijo. Y si tú no me entregas a mi hijo en el término que yo te pido, yo te quitaré el tuyo. Esto es un reto duro. Aquí estamos hablando de dos primogénitos. El primogénito de Faraón y el primogénito de Dios, que es su pueblo. Ya usted entiende por qué dice que cuando alguien se mete contigo o alguien se mete conmigo, le está tratando de meter el dedo dentro del ojo de Dios. Porque cuando Dios se pone celoso y fuerte, mire, hay que retroceder para dejarle el espacio. ¿Cómo Dios me ve? ¿Cómo Dios te ve? No quiero entrar ahora a explicar el concepto histórico, ¿verdad? Porque ustedes saben que el pueblo de Israel, que fue el hijo primogénito de Dios, incumplió el pacto de la primogenitura y Dios lo tuvo que desechar. De la misma manera que fue desechado Caín, de la misma manera que fue desechado Cam, de la misma manera que fue desechado Ismael, que fue desechado Esaú, que fue desechado Rubén, porque incumplieron el pacto de su primogenitura. Así también fue desechado el pueblo de Israel. Y vemos en la historia cómo Dios tuvo que levantar otro pueblo para manifestar la verdad, manifestar su nombre. Y aquí se repite la historia de los patriarcas, cómo los primogénitos incumplieron su pacto de primogenitura y le fue dado a un secundario. Y esto es lo que revela cómo Dios tuvo que en la muerte de Jesús se rasgó el velo del templo, que eso tiene muchos significados, no solamente uno. Ya no había un muro de separación, sino que Dios ahora había hecho, con Jesús como Cordero se había hecho un puente de unión entre el cielo y la tierra, que fue lo que exactamente rompió. El diablo rompió el puente entre Dios y nosotros. Y Jesús se convierte, la cruz de Cristo se convierte en ese puente que une el cielo con la tierra, para que entonces pueda hacerse en esa escalera donde suben y bajan los ángeles ministradores a nuestro favor, y la gracia de Cristo se presenta en nuestro favor. Eso es parte, ese muro que nos dividía se rompe. Pero también la rasgadura de eso, se recuerdan que cuando alguien blasfemaba se rasgaban los vestidos en símbolo de que algo se había roto dentro de ellos. Y cuando se rasga la cortina, también Dios estaba rompiendo su pacto, su antiguo pacto con Israel, y lo estaba desechando completamente como pueblo. Y Dios estaba levantando un nuevo pueblo que no solamente era de judíos, griegos, samaritanos, porque a todo el mundo, por eso dice Gálatas, ya no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, porque todos somos constituidos en uno en Cristo. Y esto fue lo que trajo el nuevo evangelio, en la que ahora venía un segundo hijo en el que Dios iba a poner las verdades, y era mezclado,
No era solo los descendientes de Abraham. Es decir, ahora Dios de toda nación que le busque de corazón, Dios hace un pueblo. Y esto me parece extraordinario, ¿verdad? Cómo se levanta este nuevo hijo. Sin embargo, aquí lo que tiene que ver cómo Dios se le presenta a Faraón, le dice, deja ir a mi hijo primogénito para que me sirva. El propósito de Dios es que su hijo dejara atrás la vida del mundo que había aprendido en Egipto y volviera sus ojos a Dios para que le sirva. Y manda a Moisés a rescatar, a liberar, a traer de vuelta a ese pueblo, a ese hijo primogénito, que ahora no solamente Dios lo ve como hijo, lo ve como pueblo, lo ve como un hijo al que Dios quiere amar y mostrarle su bondad como padre. ¿Y qué hace un padre? Pues él provee las necesidades. Porque eso es lo que hacemos como padre, le damos de comer, de beber, un techo, un abrigo, una seguridad, un amor, un cariño, un aprecio. Le proveemos las necesidades a nuestros hijos. Y era lo que Dios iba a hacer. Los iba a llevar a un lugar seguro, una tierra que le fluya leche y miel. Le iba a proveer alimento en el desierto. No iba a permitir que su ropa se ajara, se dañara, ni los zapatos se les dañara. Les iba a proveer todo ese tiempo. Era un padre protegiendo a su hijo. Y entonces, fíjate que Dios le dice y de antemano, le avisa por mano de Moisés, por boca de Moisés. Si tú te metes con mi hijo, yo me meto con tu hijo. Claro, como yo lo pueda ver ahora, es muy distinto como cuando lo escuchó el faraón. Porque cuando Faraón escucha tal vez esas palabras de parte de Moisés, las toma en poco, porque él también se constituía Dios. El faraón era un Dios, era adorado, era el ser más poderoso de la tierra de Egipto. Su hijo, ¿quién se lo iba a tocar? Para poder tocar al hijo de Faraón tenían que pasar por tanta guardia. Decía, ¿quién es este que viene vociferando? ¿Quién es este que quiere meter con mi hijo? Con mi hijo no se mete nadie. Entonces es cuando la mente del hombre se cree la mentira de Satanás que Satanás le hizo creer a Adán y a Eva. Y seréis como dioses y conoceréis el bien y el mal. Esa idea de que somos como dioses, ¿sabe que el diablo la ha perpetuado en el mundo hoy muy claramente? Y la gente vanamente se lo ha creído. Hay gente que se siente tan poderosa con lo que tiene, con lo que ha adquirido, la seguridad económica, la protección. ¿Sabe que hay mucha gente en esta tierra que se cree ser Dios? Que tienen el poder administrativo, tienen el poder económico, tienen el poder de la ciencia a su disposición, tienen el poder de la cibernética a su disposición. Hay gente muy poderosa en esta tierra, muy poderosa, quiero decirle. Ustedes a veces piensan, o quizás nosotros hemos sido, ¿verdad? Pensamos de que todo lo que se ve en las películas es mentira. Pues no, miren, muchas de las cosas que la televisión presenta, las películas presentan de cómo el mundo está gobernado por unos pocos, es una gran realidad. Hay gente demasiado poderosa en esta tierra que tiene poder para maniobrar con la vida nuestra como les dé la gana. ¿Por qué? Porque los otros poderes aleatorios a su poder obedecen a su voz. Y así se sentía Faraón, y esto lo hemos visto siempre. Las grandes naciones como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, fueron naciones absolutamente poderosas a las que a la voz de una sola persona se movían las masas. Hitler lo único que necesitaba decir era lo que quería que se dijera y se hacía.
Y no importa quiénes tenían que destruirla, ahora mismo lo vemos, la voz, el poder que hay detrás de la voz de Putin. Putin dice, vas aquí, van a hacer esto y van a acabar con esto y nadie puede desobedecer esa orden y hay que hacerlo. Sencillamente hay poder. ¿Por qué? Porque la gente llegan a entender que son como dioses y que pueden hacer con los hijos de Dios lo que quieran. Y ya es la realidad. El mundo entero está gobernado por un puñado de gente poderosa. Un puñado de gente poderosa que una vez alzan su voz y determinan algo, todos los demás poderes aleatorios a la tierra se mueven a su alrededor. ¿Qué se iba a imaginar? ¿Cómo Dios, cómo un Moisés viene hablando de un Dios que no veo, que no conozco, que viene a fanfarronear y diciendo que se va a meter con mi hijo? Está loco. A mi hijo nadie lo puede tocar. Mientras mi hijo esté dentro del palacio, nadie lo puede tocar. Y esta es la ceguera a la que el diablo lleva a la gente a pensar de que, bueno, para poder creerse Dios, tienen que olvidarse de que Dios es. Yo no digo de que Dios existe, de que Dios es. Casi todos estos grandes poderes olvidan que Dios es. Y yo quiero decirte que tan peligroso es esto a nivel político, a nivel económico. Es decir, gente creyéndose Dios porque domina la fuerza política. Hay gente creyéndose Dios porque domina la fase económica del mundo. Otros se creen Dios porque dominan la fase social. La otra, la fase tecnológica. Otros son Dios porque dominan la fase médica. Es decir, tienen un poder sobre la medicina y sobre la ciencia increíble. Otros se creen Dios en la fase religiosa. Déjeme decirle, en todas las fases del mundo hay alguien que se cree Dios. Y dice, de aquí no me saca nadie, pero cuando yo tengo el poder religioso en mis manos y cuando yo diga que la gente va a creer esto, la gente va a creer esto. Cuando yo diga que así se va a mover el dinero, así se va a mover el dinero. Cuando yo diga que así es que la gente se cura, así es que la gente se cura y nadie lo puede cuestionar. Y cuando yo digo que así es que se va a gobernar, así se va a gobernar. Porque cada uno de ellos tienen un poder como Dios. Pero para tú creerte que eres Dios, tú tienes que eliminar de tu mente al verdadero Dios y pensar que no existe. Porque lo menos que se imaginó Faraón era cómo Dios le iba a matar el hijo. Pues Dios no necesita ningún ejército para matar a su hijo. Dios llega a donde quiere llegar y toca lo que quiera tocar. Y se acabó. A Dios nadie le dice cómo se hacen las cosas, ni cuándo se hacen. Él decide. Y cuando yo tengo que elegir a qué Dios voy a servir, pues ni voy a servir al Dios de la ciencia, ni voy a servir al Dios de la medicina, ni voy a servir al Dios religioso, ni voy a servir al Dios de la política. En la vida llegará el momento, y yo creo que este es el momento en el que tú necesitas elegir a qué Dios tú le vas a creer. Y hay gente que da la cabeza por el Dios de la política, por el Dios social, por el Dios de la medicina, por el Dios de la ciencia. Óyeme, y tú los escuchan y ellos dan la vida y se cortan las venas para defender un issue en cualquiera de esos campos. Pero tú y yo tenemos que saber a qué Dios escuchamos, a qué Dios obedecemos, a qué Dios servimos. Y ante todos los dioses que se puedan manifestar en esta tierra, es importante que tú y yo identifiquemos y que podamos decir las palabras sencillas, poderosas y profundas que dijo Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mañana vamos a ver hasta qué punto Dios es celoso con esto de mi hijo primogénito. Mañana vamos a tocar un tema delicado.
Pero vamos a conocer a un Dios que no solamente es celoso con sus hijos primogénitos ante el mundo, sino es celoso ante sus hijos, con sus hijos primogénitos, ante su propio pueblo. Y no pases desapercibido, ¿ok? No pases desapercibido para lo que Dios es importante. Los detalles en la vida de Dios es importante. Y comienza a prestarle importancia a los detalles, ¿ok? Tema de mañana. Hoy yo quiero dejarte claro que cuál es al Dios al que tú sirves. A los dioses que quieren gobernar al mundo o al Dios que creó el mundo. Dios nos dirija, Dios nos bendiga. Recuerda que si tú estás bajo el poder de Dios, el Dios defenderá nuestra causa y nos va a liberar del poder esclavizante que el diablo ha puesto en esta tierra para hacernos esclavos del mundo y nos sirvamos a Dios. Dios nos está haciendo un llamado a salir de la esclavitud para que le sirvamos. Si a alguien vamos a servirle, le vamos a servir a nuestro Padre, que es nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, en esta hora entregamos nuestra vida, entregamos nuestro ser, entregamos nuestros planes, entregamos nuestra mente, nuestra fuerza, nuestros dones, nuestros talentos. Te entregamos nuestros pasados, nuestros presentes y nuestro futuro. Te entregamos nuestras cargas. Te entregamos, Señor, nuestras agendas en el día de hoy, pero también te entregamos nuestros pesares, nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros temores, Señor, a lo que le tememos, que puede ser tan sencillo y tonto como lo que me preocupa, Señor, de haber perdido los contactos en mi celular de las personas que quiero, que amo, que sigo, que busco, que quiero bendecir. Y quizás me estoy preocupando por algo que es demasiado pequeño para ti, pero, Señor, es muy grande para mí. En tus manos queremos poner cada detalle de nuestra vida, lo grande y lo pequeño, lo que nos hace feliz y lo que nos preocupa, lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Oh Señor, en tus manos nos ponemos, tus manos nos cobijamos en esta hora. Gracias, mi Dios, porque tus ojos no se cierran, tú estás velando constantemente. Gracias, Padre, porque hoy tú haces una amenaza ante los dioses del mundo, diciéndole, deja salir a mi hijo para que me sirva. Y si tú no lo dejas salir, yo mataré a tu hijo. Señor, gracias porque tú vas en defensa nuestra. Y tú vas a hacer todo lo que sea posible. Todas las señales que tú tengas que manifestar a este mundo para revelarle al mundo que tú eres el gran yo soy. Y que nosotros somos tus hijos. Y aunque no tenemos mucha fuerza, aunque el mundo ha querido esclavizarnos, nosotros le pertenecemos a la libertad que Cristo ha traído a través de su sangre. Padre, que así sea. Ayúdanos a vivir con nuestra frente en alto y con la convicción de que somos hijos de Dios. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Gracias nuevamente por haberme dado la oportunidad de hablar a tu corazón. Esperamos que el Señor traiga bendición a tu vida hoy. Recuerda que estamos en la misión, estamos marchando, estamos seguros que el Señor va delante de su pueblo, que va adelante dirigiendo los caminos. Sigamos adelante con la misión. No te quites la coraza de justicia, no te quites el yelmo de la salvación, no dejes en tu casa la espada del Espíritu. Sal de tu casa con toda la armadura. Estamos en nuestra jornada, los 40 días de ayuno, enfrentando desafíos con fe. Y la palabra de Dios es parte de tu armadura. Así que sal hoy con fe, confianza y con la palabra cerca de ti. Porque no sabes a quién hoy le tendrás que hablar de la palabra de Dios y llenarle de fe y de esperanza. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Que tengas un hermoso lunes, comienzo de semana en victoria. Bendiciones para todos.